Desde tiempos muy antiguos, distintas civilizaciones describieron la estructura del mundo no como una esfera flotando en un vacío infinito, sino como una serie de tierras organizadas en círculos concéntricos. Entre las visiones más fascinantes se encuentra la cosmología védica preservada en antiguos textos de la India. Donde el mundo es representado como un sistema de Dvipas. La palabra Dvipa significa literalmente isla-continente. Según esta tradición, la realidad terrestre está compuesta por grandes regiones circulares separadas por océanos concéntricos. En el centro se encuentra Jambudvipa, considerado el lugar donde la humanidad emerge y se desarrolla. Alrededor de este centro aparecen otros grandes continentes circulares, cada uno rodeado por mares de diferentes características, formando un patrón geométrico que se asemeja a una expansión desde un punto primordial. Este concepto antiguo resulta sorprendentemente cercano a la idea representada en el mapa Noceli, Terra Infinita, Hyperborea Origin Map. En este mapa, el punto central no es Jambudvipa, sino Hyperborea, una región ancestral que muchas tradiciones europeas y asiáticas describieron como el origen de una civilización primordial. Aquí, Hyperborea aparece como el núcleo simbólico del comienzo de la humanidad. Desde el cual las tierras y las culturas se expanden hacia los círculos exteriores. La representación desde el centro no es accidental. En muchas cosmologías tradicionales, el centro simboliza el origen, el eje del mundo y el punto de conexión entre los cielos, la tierra y el conocimiento ancestral. Dibujar el mapa desde Hyperborea busca recuperar esta perspectiva antigua, la idea de que la historia humana comienza en un núcleo civilizatorio que luego se expande hacia regiones cada vez más distantes. De esta manera, el mapa de Terra Infinita puede entenderse como una reinterpretación moderna de un patrón cosmológico muy antiguo, un mundo organizado en anillos de tierras, océanos y barreras naturales, donde cada región representa una etapa o expansión del territorio conocido. Así como los sabios védicos describían el mundo a través de los Dvipas, el mapa Terra Infinita propone una visión en la que múltiples tierras y dominios aparecen organizados alrededor de un centro primordial. En esta interpretación, Hyperborea simboliza ese origen, el punto desde el cual la humanidad comienza su historia y desde donde se despliega la expansión hacia los territorios exteriores.